Hola, bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva entrega de mi canal Mundo Truck, donde estaremos explicando el panel de instrumentos de la Kenworth T800. Hacemos el ingreso a la cabina, encendemos las luces y vamos a empezar a hablar sobre el medidor de la temperatura del aceite. En condiciones normales de operación, el motor debe trabajar dentro de un rango de temperatura de 90 grados centígrados a 100 grados centígrados y convertidos a Fahrenheit de 195 a 212 grados Fahrenheit. Estos niveles garantizan que las piezas del motor y la viscosidad del aceite funcionen a los niveles recomendados de trabajo. Continuamos con el medidor de la presión del aceite. La presión en el sistema se genera por la resistencia que el aceite debe superar en los conductos de lubricación para alcanzar los componentes a lubricar. La bomba es empleada para forzar el lubricante a través del sistema. Acá tenemos un ejemplo claro sobre cómo funciona la presión del aceite. Tenemos la revolución a 1500, inmediatamente baja y la presión del aceite va disminuyendo, se ve en el reloj que está a la izquierda. Tenemos otro ejemplo de medición en el formato PSI, donde el motor está a 1500 revoluciones y en la parte inferior se ve el manómetro de la presión como disminuye relativamente a la revolución. Aumentamos la revolución a 1500, inmediatamente se va subiendo la presión del aceite. Así debería funcionar correctamente. Continuamos con el manómetro del voltímetro. El voltímetro tiene un rango de operación entre 11 voltios a 15 voltios. Normalmente se sostienen en 14 voltios. En caso tal de que supere los 15 voltios o inferior a 11 voltios, se debe hacer una revisión porque hay problemas con el alternador y la cantidad de carga que se le está suministrando a la batería. El voltímetro es un instrumento de medición de la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos de un circuito eléctrico. El voltaje no es más que la tensión nominal de la batería, típicamente son de 12 voltios para coches y 24 para camiones. Los alternadores aplicados a la línea pesada normalmente funcionan a voltajes de 24 voltios. Continuamos con el manómetro que nos indica la temperatura del refrigerante del motor. Esta debe de oscilar entre 85 grados centígrados a 95 grados centígrados. Cuando supera los 110 grados centígrados por programación, activa el sistema de fan close que permite la refrigeración. Se debe de tener una constante vigilancia sobre la temperatura del motor, más cuando afrontamos inclinaciones y le exigimos al motor alto rendimiento para evitar unos posibles daños por exceso de temperatura. Si el sobrecalentamiento ha sido grave, los cilindros y los anillos de pistón acaban por perder su sello hermético, agrietamiento de la cabeza del motor. Esto puede ocurrir en algunos motores por un sobrecalentamiento extremo. Algunos puntos, como los asientos de válvulas, pueden agrietarse. Observamos el interruptor de la luz del techo de la cabina, que prácticamente pues es un bombillito que se prende en todo el tablero. Observamos el interruptor del ventilador del motor, más conocido como fan close. El fan close es un ventilador no térmico, tiene un embrague que gira a unas revoluciones determinadas dependiendo de la velocidad de la correa que impulsa la correa del ventilador. A velocidades más altas el embrague girará más rápido, haciendo que el ventilador gire más rápido y sacando más aire a través del radiador. Seguimos con las luces de advertencia. Si el símbolo o luz indicadora del tablero del auto es de color amarillo, nos indica precaución o riesgo. Ahora, si es de color rojo, nos indica que debemos prestarle atención inmediata. Por último, si el símbolo o luz indicadora del tablero del auto es de color verde, se trata de un indicador meramente informativo. Continuamos con el velocímetro. El velocímetro es el encargado de mostrar la velocidad con la cual se desplaza el vehículo que estamos operando. El velocímetro tiene dos unidades de medida. Externamente un número más grande que nos muestra la velocidad del vehículo en kilómetros por hora e internamente con números más pequeños en millas por hora. Seguimos con los interruptores de los faros. Esos son los encargados de dar encendido y apagado a las luces y a los cucuyos.
Continuamos con los manómetros encargados de mostrando la presión de aire, tanto primaria como secundaria. Todos los sistemas de frenos de aire usan la presión del aire para que el freno funcione cuando se pone el pie en el pedal. El aire se almacena en varios tanques de presión y un compresor lo presuriza en el motor del camión. La mayoría, si no son todos los sistemas, funcionan a 685 kilopascales, a 95.5 psi o 6.85 bar de presión. La presión mínima del sistema de frenos se mide en la unidad de medida PSI y se estima que dicho valor nunca debería estar por debajo de los 100 PSI, siendo un valor más común y recomendable los 150 PSI, en cuyo nivel de presión la válvula de seguridad se abre. Continuamos con el siguiente manómetro que nos indica la presión de frenado en kilopascales que se le está aplicando a la hora de accionar el freno. El siguiente manómetro es el indicador de combustible. Tiene F como máximo y E como mínimo. Se debe de procurar de no permitir que se acabe el combustible, ya que el sistema cogerá aire y se debe de drenar para volver a dar inicio al vehículo. Continuamos con los manómetros encargados de medir la temperatura de las diferenciales. La temperatura normal de las transmisiones diferenciales normalmente es entre 50 grados centígrados y 75 grados centígrados. Entre 20 grados centígrados y 100 grados centígrados, el aceite de la transmisión y el diferencial tienen que fluir en el arranque en bajas temperaturas y continuar con su lubricación en las temperaturas más altas. El manómetro nos indica que la presión máxima permitida son 120 grados centígrados. Tenemos que tener en cuenta que cada manómetro nos muestra la temperatura de cada diferencial y está marcada con una X. Continuamos con el manómetro que nos indica la temperatura de la transmisión. Como máximo nos da un rango de 120 grados centígrados. La temperatura de funcionamiento ideal del fluido de transmisión es de 80 grados Celsius. El sobrecalentamiento ocurre después de que la temperatura supera los 93 grados Celsius y la tasa de falla se duplica por cada aumento adicional de 20 grados después de eso. El funcionamiento de la caja genera fricción que calienta el aceite y la alta presión que lo mueve también. El aceite debe trabajar a temperaturas inferiores a los 120 grados centígrados. Y desde ahí hacia arriba pierde funcionalidades, por las cuales la caja empieza a patinar y se encienden los testigos del tablero. Tenemos el manómetro que nos indica el estado del filtro del aire. La principal función que tiene el filtro de aire de un vehículo es la de retener, en la medida de lo posible, las posibles impurezas que puedan acceder al circuito de admisión de cualquier motor, de forma que se evite la contaminación de la cámara de combustión y el degradado de las paredes de los cilindros. El PTO, también conocido como Power Take Off o PTO por sus siglas en inglés, toma de fuerza, es la tecnología que permite transferir la potencia del motor a un componente auxiliar. Un eje de transmisión, generalmente en un tractor o un camión que utiliza el motor del vehículo para darle poder a un accesorio o a una máquina por separado. Vamos por acá con el radio, la guantera, que es donde se guardan como los documentos. Tenemos por acá la válvula de frenado de estacionamiento, que es la que permite que el vehículo no se mueva cuando se está estacionado. Tenemos el interruptor de las licuadoras del vehículo, enciende y apaga las licuadoras, las estacionarias, el interruptor del freno de motor, enciende y apaga. Y este es el selector de la potencia que se desea. Tenemos también, ya para finalizar, el crucero. El crucero es un sistema que nos permite sostener el vehículo en una revolución determinada sin necesidad de apretar el pedal. Espero que la información brindada en este video sea de gran ayuda para aquellas personas que quieren iniciar en el mundo de los camiones o que se quieren identificar con el panel de instrumentos de la Kenworth T800. No se olvide darle me gusta y seguir mi canal. Espero que les haya gustado y no se pierdan mi próximo video donde estaré explicando cómo operar la caja Eaton Fuller correctamente.